Deslindes. Así llamó casi precisamente Alfonso Reyes a una de sus obras conocidas, ¿no?, sobre literatura. Aquí hablaremos de muy diversos temas, pero para empezar de política, y casi que fundamentalmente de política. A mí me gustaría, obviamente, tener de aquel lado de la pantalla, pues, interlocutores, o por lo menos un interlocutor. Yo creo que necesitamos justamente establecer una serie de deslindes, ¿no?, a efecto de saber dónde estamos, porque desde la campaña de López Obrador se vino confundiendo su definición de izquierda, ¿no?, con la izquierda socialista. En alguna ocasión yo decía, bueno, la izquierda no nació socialista. Ese término lo fue adquiriendo en el curso del siglo XX, sobre todo la segunda parte, y ya en el siglo, quiero decir, en el siglo XIX, ya en el curso del siglo XX. Pero la izquierda nace no socialista, es decir, es simplemente una forma de acomodarse en la asamblea a la que convoca todavía el régimen monárquico. No se trata, pues, de otra cosa, sino de una ubicación dentro de la asamblea a la que se convoca para generar cambios que en realidad ya tenían la semilla sembrada de un cambio mucho más profundo, un cambio revolucionario. Y aquí, en este caso, nosotros debemos decir, el régimen o el gobierno que llega con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, pues es una izquierda liberal. Siempre habrá izquierda, de eso no debe habernos dudas, es decir, simplemente aquel grupo, aquel individuo que se coloca más cerca de las necesidades del pueblo, pues ese es, o esa fuerza, ese pensamiento, esa acción, será justamente la que nos permita denominarlo como de izquierda. En este caso, Andrés Manuel López Obrador llega ciertamente como un gobierno de izquierda. Naturalmente, en el curso ya del ejercicio del gobierno, pues empieza a modificar algunas de las cuestiones que él planteaba dentro de su campaña, y esto lo hace ver como alejarse un tanto de esa definición. Pero en este ámbito, en este paréntesis que se genera una vez que ha llegado López Obrador al gobierno, creo que la izquierda, la derecha y los que se puedan colocar en medio, pues harán todo lo posible porque justamente el gobierno se incline hacia su posición, ¿no? Y eso es muy legítimo. Ya hay, digamos, algunos grupos que se ubican y se identifican y se definen como de izquierda dentro del gobierno de López Obrador, dentro de Morena, ¿no?, su partido, pues. Y en este caso vale la pena advertir que si bien es una izquierda liberal capitalista, también eso hay que decirlo, porque si no la gente se confunde. Si es izquierda, no debe ser capitalista, no. Es dentro del marco del capitalismo que está actuando López Obrador y su gobierno. Claro, decir capitalismo quiere decir limitantes en torno a muchas cuestiones, pero fundamentalmente a la igualdad. Es decir, un capitalismo no se entiende fuera de la desigualdad que crean sus procesos de acumulación. Todos aquellos procesos que tienen que ver con la producción misma de las mercancías, su distribución, su consumo, etc. Pero en este proceso pues van a participar muy diferentes fuerzas políticas, y esas fuerzas políticas pues justamente se aproximan más a lo que es la idea de un gobierno socialista, otras no tanto y otras en contra
en contra de lo que pueda ser socialismo o una izquierda socialista. Entonces, estos deslindes son necesarios, porque, por un lado, el capitalismo dice, bueno, seamos libres. Incluso en la Constitución, el artículo 39, pues, nos habla de que el pueblo siempre tendrá la posibilidad de cambiar de régimen. Bueno, nada más que esto te lo limita en el último artículo de la Constitución, donde te dice, bueno, sí, nada más que si cambia el régimen, tendrá la posibilidad de volver las cosas al momento en que se encontraban antes de que se produjese cambio alguno. Así que nos encontramos con que se puede cambiar el régimen de gobierno, pero no como para decir, bueno, hay la libertad suficiente como para cambiar de capitalismo a socialismo. Ahora, hay una cuestión que debe tenerse en cuenta. Solo en el panorama de los gobiernos de América Latina hay un país que se define socialista y que ese es Cuba. Los demás no dicen que son capitalistas y debieran decirlo, porque si no, finalmente, la fuerza fundamental que mueve la política en un país como el nuestro, que es un país capitalista, pues no adquieren la realidad y no la transmiten tampoco hacia quienes señalan, bueno, pues dónde estamos parados, en un régimen de izquierda, en un régimen de derecha, o un régimen que está en medio de una y otra fuerzas. Mientras el capitalismo sea la fuerza dominante, no habrá posibilidades de mover demasiado las cosas. Sin embargo, hay que reconocer que ha habido cambios, ha empezado a haber cambios, y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Claro, los zapatistas, con un lenguaje que a mí, en lo personal, no me parece el adecuado, ¿no? Es decir, son una fuerza política, son una organización política, y como organización política tú no te puedes dar el lujo de insultar a tu adversario o a quien consideras tu adversario para empezar a tratar las cosas, para empezar a quizá dialogar, porque todavía no sabemos si ese diálogo pueda ser posible, porque es una fuerza armada, o sea, es una fuerza más allá de la beligerancia posible. Entonces, es importante pues tener estas consideraciones, digamos, frente a uno, como para saber dónde se para, dónde estamos parados, dónde eventualmente va a terminar de pararse el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y estos deslindes vale la pena que nosotros siempre los consideremos.